El ser humano lleva dentro de la cabeza una capacidad impresionante, mucho mayor de lo que imagina. Su cerebro, cuando está bien estimulado, es capaz de guardar una baraja completa de cartas en poquísimos instantes. Puede fijar largas secuencias de palabras sin cambiar un orden siquiera. Funciona como una máquina sofisticada hecha de células vivas, diseñada para captar, organizar y recuperar información con una precisión extraordinaria. Y aún así, seguramente ya pasaste por la situación de buscar algo simple, como donde dejaste las llaves, y no encontrarlo. Eso no significa que tu mente sea débil, significa únicamente que nadie te enseñó la forma correcta de usar ese potencial. Y eso es exactamente lo que vamos a transformar a partir de ahora. Quiero que imagines una escena conmigo. En un pasado muy distante, mucho antes de que existieran mapas, aplicaciones o recordatorios electrónicos, recordar no era solo útil, era indispensable. Piensa en los primeros grupos humanos caminando por regiones desconocidas, donde cada movimiento del entorno podía representar riesgo u oportunidad. Necesitaban observar el camino recorrido, donde había alimentos seguros, donde se escondían animales peligrosos y qué lugares ofrecían refugio. La memoria era una herramienta vital. Quien lograba registrar esta información dentro de la mente tenía más posibilidades de sobrevivir. El cerebro se entrenaba diariamente para grabar detalles importantes, conectar hechos con emociones y reaccionar rápidamente ante lo que era relevante. Hoy vivimos en un escenario opuesto. La mayoría de las cosas que antes exigían nuestra atención ahora son realizadas por dispositivos electrónicos. Ya no memorizamos números de teléfono, direcciones o compromisos, porque todo está guardado en aplicaciones. Esta practicidad facilita la vida, pero al mismo tiempo crea una consecuencia silenciosa: dejamos de ejercitar la memoria. Y, al igual que cualquier parte del cuerpo que permanece inactiva durante mucho tiempo, empieza a perder fuerza. Es curioso pensar que, en una era con tanta información disponible, retenemos cada vez menos de lo que vemos, oímos o leemos. Hay algo esencial que muchas personas no perciben: la memoria es la base de prácticamente todo lo que llamamos inteligencia. Ningún aprendizaje se consolida sin repetición y ninguna habilidad se desarrolla sin recuerdo. La forma en que reaccionamos a las situaciones, cómo tomamos decisiones y hasta cómo nos vemos a nosotros mismos está profundamente relacionada con lo que grabamos a lo largo de la vida. Aún así, la manera en que tratamos el conocimiento ha cambiado drásticamente. En lugar de absorber la información, preferimos solo consultarla cuando la necesitamos. El problema es que eso deja a nuestro cerebro acomodado, sin estímulos suficientes para crear conexiones fuertes. En las civilizaciones antiguas, percibir el entorno era cuestión de supervivencia. Cada olor tenía una función, cada ruido revelaba algo, cada marca en el suelo podía significar peligro o protección. El cerebro trabajaba en un ritmo constante, filtrando lo importante y guardando aquello que marcaría la diferencia en el futuro. Hoy, en cambio, somos bombardeados por un flujo infinito de mensajes, imágenes e interrupciones que capturan nuestra atención por segundos y se evaporan enseguida. Esta avalancha de estímulos confunde la mente, agota nuestra capacidad de enfoque y dificulta la selección de lo que realmente merece ser recordado. Cuando no logramos prestar atención, el contenido simplemente no queda registrado. Y es exactamente por eso que tantas personas sienten que la memoria se ha debilitado. No es falla, no es falta de inteligencia, es exceso de distracción mezclado con poca práctica. Pero la buena noticia es que este escenario puede cambiar por completo. Tu cerebro sigue siendo poderoso, sigue siendo plástico, sigue siendo capaz de aprender a cualquier edad. Lo que falta es reaprender a usarlo conscientemente. Y eso es lo que estás a punto de descubrir aquí. Quiero revelarte algo fundamental para quien desea fortalecer la memoria. Todo comienza por la capacidad de dirigir la atención. La mente no registra lo que considera irrelevante o sin impacto. Por eso las situaciones cargadas de emoción se fijan con tanta facilidad. Aquello que despierta sorpresa, entusiasmo o incluso cierto nivel de tensión tiene mayor probabilidad de ser guardado. Por ese motivo recordamos con nitidez encuentros marcantes, acontecimientos especiales o momentos que nos movieron por dentro, pero apenas logramos recordar detalles simples del día anterior. El cerebro actúa como un filtro selectivo, da prioridad a lo que despierta interés y descarta lo que pasa desapercibido. Para desarrollar una memoria fuerte, necesitamos aprender a capturar el foco de la mente y provocar ese estado de alerta que hace que la información sea realmente absorbida. Una de las razones por las cuales la memoria moderna parece cada vez más débil es que nos alejamos de las estrategias naturales que nuestros antepasados usaban para retener conocimientos. Antes, las personas contaban historias, creaban canciones, transmitían relatos ricos en metáforas e imágenes mentales vívidas para garantizar que nada fuese olvidado.
Ese hábito despertaba emoción, creaba conexiones y hacía que el contenido fuese imposible de ignorar. Hoy consumimos una avalancha de datos sueltos, sin contexto, sin narrativa y sin impacto emocional. Es información que entra y sale sin dejar rastro. Si queremos que el cerebro vuelva a interesarse en lo que aprendemos, necesitamos regresar a esa lógica antigua, transformar el contenido en algo llamativo, curioso y visual. Para notar la diferencia, haz una prueba sencilla contigo mismo. Intenta memorizar una lista de palabras aleatorias solo leyéndolas, sin asociar nada. Luego repite el proceso creando imágenes mentales exageradas, coloridas o divertidas para cada elemento. El cambio es gigantesco. Cuando conectamos una palabra a una escena absurda, inesperada o graciosa, el cerebro reacciona como si estuviera frente a algo valioso. Empieza a prestar atención. Si describo una escena completamente improbable, como un sol gigantesco corriendo detrás de una fruta enorme que se desliza por la arena de la playa, tu mente automáticamente construye un escenario visual. Es una imagen ilógica, pero precisamente por eso queda registrada. Los grandes comunicadores de la antigüedad entendían perfectamente esta técnica. Exageraban, dramatizaban y transformaban información compleja en representaciones llenas de vida. Eso hacía que el aprendizaje fuese más rápido y difícil de olvidar. La parte positiva es que cualquier persona puede recuperar esta habilidad. El cerebro humano es maleable, siempre listo para crear nuevos caminos internos, siempre que encuentre motivos para hacerlo. Solo necesitamos reactivar 3 elementos esenciales: curiosidad, involucramiento emocional y práctica frecuente. No existen trucos instantáneos, pero sí métodos comprobados que pueden despertar nuevamente una memoria ágil y activa. Y eso es lo que vamos a explorar juntos. Es importante comprender que la memoria no desaparece, solo se debilita cuando dejamos de utilizarla conscientemente. Independientemente de la etapa de la vida en la que estés, es posible mejorar la capacidad de recordar cuando decides entrenar esta función de manera continua e intencional. Uno de los primeros pasos es percibir que delegar todo a los dispositivos electrónicos tiene un costo. Cuanto más confiamos en ellos para guardar información por nosotros, menos se esfuerza nuestro cerebro por hacerlo. Recuperar la fuerza de la memoria significa también recuperar las ganas de aprender. Es volver a ver tu mente como un instrumento poderoso y activo, y no como un espacio vacío que depende de recordatorios y aplicaciones. A medida que comienzas a entrenar tu memoria, surge un efecto secundario extremadamente positivo. Aumenta tu creatividad, mejora tu agilidad mental y tu capacidad de aprender se vuelve más rápida y natural. Recordar exige que el cerebro conecte ideas, cree asociaciones y establezca relaciones entre conceptos, y eso impulsa tu pensamiento de manera general. Con el tiempo, actividades que antes eran cansadas o repetitivas comienzan a fluir con más facilidad. Estudiar se vuelve menos agotador. El razonamiento se organiza mejor. Las conversaciones se enriquecen, porque la información comienza a permanecer contigo en lugar de desaparecer en la prisa del día a día. La memorización deja de ser un desafío y pasa a convertirse en un proceso ligero, casi como un juego mental en el que tú defines las reglas y observas tu evolución. Y es exactamente para eso que existe este canal, para ayudarte a despertar nuevamente ese potencial increíble. Quiero que recuperes el placer de usar tu mente, que explores tus capacidades y que descubras que no necesitas depender de herramientas externas cuando puedes desarrollar una forma de pensar mucho más poderosa. Aquí vas a aprender a activar una memoria más presente y consciente, y eso abre puertas a una mente más afilada, más curiosa y más brillante. Y es justamente por eso que, si aún no lo has hecho, este es el momento ideal para suscribirte al canal Mentes de Alto Rendimiento. Aquí, cada contenido, cada técnica y cada nuevo insight fue creado para acercarte a una versión mental mucho más fuerte, clara y preparada. Hoy, recordar no es solo un instinto de supervivencia, es una herramienta de crecimiento, autonomía y poder personal. En los próximos minutos, vas a comprender cómo usar las propias reglas que moldean el funcionamiento de tu cerebro para transformar la memoria en una aliada diaria, algo que trabaja a tu favor y amplía tus capacidades. Vas a descubrir cómo utilizar imágenes llamativas, cómo construir tu propio mapa mental personalizado e incluso cómo transformar números, que normalmente parecen fríos, en escenas envolventes y llenas de significado. Todo comienza con una actitud simple pero poderosa: recuperar el dominio de tu atención y volver a sentir placer al recordar lo que realmente importa. Quiero que visualices algo conmigo. Imagina tu mente como un sistema interno que puede ajustarse y perfeccionarse. La mayoría de las personas cree que nace con una memoria fija, como si fuese un paquete inmutable entregado al azar. Pero la verdad es otra: puedes actualizar tu memoria, volverla más rápida y más resistente con pequeños cambios en tu método.
El cerebro posee un estilo propio de comunicación y, cuando aprendes a usar ese idioma mental, todo empieza a fluir de forma mucho más eficiente. Ahora vas a entender cómo hacer que el acto de recordar sea algo natural, ligero y hasta divertido, utilizando técnicas refinadas a lo largo de siglos y confirmadas por la ciencia moderna. El primer paso es comprender cómo el cerebro decide que vale la pena guardar y que no. No memoriza todo lo que pasa frente a tus ojos o entra por tus oídos. El cerebro elige. Privilegia aquello que tiene emoción, impacto o una conexión lógica que lo obligue a prestar atención. Por eso intentar grabar información mecánica, fría y sin sentido casi nunca funciona. Cuando algo no despierta curiosidad, el cerebro simplemente lo descarta. Por eso es esencial envolver cualquier información que desees recordar en elementos visuales o emocionales que llamen la atención de la mente. Este es el principio fundamental de la memorización eficiente: lo extraordinario permanece, lo común desaparece. Para ponerlo en práctica, existe una técnica extremadamente útil: la asociación creativa. Funciona así: si necesitas memorizar, por ejemplo, una taza, una llave y un zapato, no sirve intentar decorar estos elementos como simples objetos. La mente no se interesa por nada que parezca común. Pero si creas una imagen mental inusual, como una taza gigantesca cantando, una llave bailando ritmos latinos y un zapato flotando como si desafiara la gravedad, el cerebro se activa inmediatamente. Y esta técnica no sirve solo para listas simples. Es útil para nombres, conceptos de estudio, ideas complejas e incluso contenido escolar o profesional. La regla es la misma siempre: cuanto más vívida, exagerada, animada o colorida sea la imagen, más fuerte será el recuerdo. Es como si cada información necesitara un disfraz llamativo para ser aceptada en el baile de tu memoria. Ahora hablemos de una de las herramientas más admiradas y utilizadas a lo largo de la historia: el llamado Palacio de la Memoria. Esta técnica fue desarrollada por los maestros de la oratoria en la antigua Grecia, que necesitaban decorar largos discursos sin anotaciones. Lo hacían imaginando ciudades, templos, casas o cualquier entorno familiar, y organizando mentalmente información en esos espacios. La estrategia consiste en elegir un lugar que conozcas muy bien, tu casa, por ejemplo, y distribuir dentro de ella todo lo que necesitas recordar. Cada habitación se convierte en una especie de carpeta mental donde colocas imágenes exageradas que representen lo que deseas recordar. Si necesitas memorizar una lista de alimentos, podrías imaginar todo esparcido en puntos específicos del ambiente. Imagina visualizar un tomate saltando sobre la mesa, una caja de leche desbordando en el fregadero y un pan riéndose dentro del horno como si fuera un personaje animado. Después, basta con recorrer mentalmente ese lugar, y los elementos aparecerán en tu mente en el mismo orden. Esta técnica funciona tan bien porque el cerebro humano evolucionó para reconocer caminos, direcciones y espacios físicos con enorme precisión. El secreto está en mantener la imagen activa, exagerada, curiosa o incluso graciosa. Cuanto más inusual sea la escena, más fácilmente será guardada. No es casualidad que los mayores campeones de memoria del mundo utilicen exactamente este método. Distribuyen números, palabras y símbolos en grandes palacios mentales que recorren en cuestión de segundos. Lo más impresionante es que tú también puedes hacerlo sin conocimiento avanzado. Solo necesitas dedicación, paciencia e imaginación. Ahora entraremos en algo que puede parecer pura fantasía, pero es totalmente lógico y muy eficaz: transformar números en imágenes. El cerebro humano no tiene afinidad natural con números aislados, porque no despiertan emoción. Sin embargo, cuando cada número representa un personaje, una acción y un lugar, cualquier secuencia se vuelve una narrativa visual que el cerebro adora guardar. Esta técnica se llama sistema personaje-acción-lugar y es utilizada por expertos en memorización para recordar secuencias numéricas enormes con facilidad. Y sí, tú también puedes aprenderlo. Solo debes seguir el método y practicar. El proceso funciona así: eliges una imagen que represente cada número. El dígito 1, por ejemplo, puede convertirse en un ilusionista, el 2 puede transformarse en un corredor, el 3 en un gato lleno de actitud. Luego creas acciones para estas figuras: lanzar un hechizo, completar una maratón, saltar sobre una mesa, y enseguida colocas todo dentro de escenarios que ya forman parte de tu día a día: una montaña, una playa, tu habitación. Cuando combinas personajes, acciones y lugares familiares, cualquier secuencia numérica se convierte en una escena inesperada, casi cinematográfica, mucho más fácil de memorizar. Si alguien dice que recordar 20 dígitos es una misión imposible, demuéstrale lo contrario: con creatividad, se vuelve simple. El secreto es transformar datos fríos en historias, porque nuestra mente se siente naturalmente atraída por narrativas.
Desde pequeños, aprendemos mejor escuchando cuentos, no decorando listas sin sentido. Al transformar un número, una fórmula complicada o una palabra difícil en parte de una historia colorida, con movimiento y propósito, enseñas a tu cerebro a conservar esa información por mucho más tiempo. Aquello que antes parecía cansado se vuelve casi divertido. No se trata de tener una memoria perfecta, sino de presentar el contenido en el formato que tu mente realmente quiere participar. Cuantas más asociaciones creas, más fortaleces las redes de conexiones dentro de tu cerebro. Esas conexiones, que antes estaban apagadas, comienzan a comunicarse y hacen tu mente más veloz para identificar patrones y relacionar ideas. La memoria deja de ser solo un depósito y se convierte en una estructura viva que crece a medida que la utilizas. Es como reactivar circuitos silenciosos y demostrarle a tu mente que recordar puede ser una experiencia emocionante. Existe otro punto esencial, la práctica intencional. Memorizar no es repetir mecánicamente, es aplicar estas técnicas con propósito. Cada vez que imaginas un objeto improbable o recorres tu palacio de la memoria, desarrollas enfoque. Y es precisamente la concentración la que abre la puerta para la retención verdadera. El cerebro responde como cualquier músculo, mejora cuando es estimulado de manera continua, progresiva y paciente. Si hoy puedes guardar 10 elementos, desafíate mañana con 15. La regularidad es lo que marca la diferencia. Usa breves momentos de tu día, la fila, el transporte, la pausa antes de dormir, para entrenar. Poco a poco notarás que tu mente comienza a operar de otra manera. Lo que parecía difícil se vuelve automático, y con esa evolución surge también más confianza. Hay algo aún más profundo que necesitas comprender. La memoria no es solo una función abstracta, también es un proceso físico. Cada recuerdo depende de conexiones entre neuronas, impulsos eléctricos y sustancias químicas que se comunican dentro del cerebro. Detrás de cada pensamiento existe un verdadero concierto bioquímico que determina lo que permanece y lo que desaparece. Cuando entiendes este sistema, aprendes a usarlo a tu favor. Entre estas sustancias, una de las más importantes es la acetilcolina, responsable de sostener la atención y facilitar la consolidación de los recuerdos. Cuando está baja, el enfoque disminuye, la distracción domina y los registros mentales se vuelven débiles. Pero cuando sus niveles están equilibrados, la mente se mantiene alerta, lista para absorber información con mucha más facilidad. Estimular la producción natural de esta molécula es uno de los primeros pasos para fortalecer tu capacidad de recordar. Para eso es esencial consumir colina, el nutriente que sirve como materia prima para producir acetilcolina. La encuentras en alimentos como huevos, brócoli y pescados, además de suplementos naturales. Lo interesante es que estos alimentos no solo nutren el cuerpo, sino también el funcionamiento mental. Comer de manera inteligente es una de las formas más directas y eficaces de mejorar tus habilidades cognitivas. Al final, la frase "somos lo que comemos" también describe perfectamente cómo funciona nuestro cerebro. Lo que colocamos en el plato influye directamente en nuestro rendimiento mental. Pero la alimentación es solo una pieza del rompecabezas. La memoria también se fortalece, o se debilita, según la forma en que vivimos, nos movemos y administramos nuestra energía diaria. La ciencia ya comprobó que la actividad física, especialmente la que exige coordinación y ritmo, favorece la formación de nuevas conexiones entre neuronas. Cada vez que el cuerpo se activa, la mente despierta junto con él. Un simple movimiento repetido, un paso bien dado o una respiración profunda envían señales químicas que estimulan las áreas cerebrales responsables del aprendizaje y la concentración. Es como si cada entrenamiento fuera un recordatorio para el cerebro de que debe mantenerse alerta, flexible y preparado para guardar información nueva. El descanso cumple una función igualmente crucial. Mientras dormimos, el cerebro organiza los momentos vividos durante el día, decide que vale la pena conservar y que puede descartarse. Cuando privamos al cuerpo de sueño, este proceso se vuelve caótico. Es como intentar almacenar documentos sin una carpeta, todo queda desordenado y gran parte se pierde. Dormir lo suficiente no es un lujo ni un capricho, es una herramienta biológica para despertar más lúcido, más creativo y con mayor capacidad de recordar. Hay otro punto del que casi no se habla, la importancia de los antioxidantes. El cerebro utiliza mucho oxígeno para funcionar y, en ese proceso, se generan residuos que pueden dañar las células si no se neutralizan. Los antioxidantes que encontramos en frutas, verduras y en bebidas como el té verde actúan como un sistema de limpieza interno, protegiendo las neuronas del desgaste. Mantener ese ruido biológico bajo control permite que la comunicación entre las células sea más clara y eficiente. A eso se suman los ácidos grasos omega 3, conocidos por su papel esencial en la flexibilidad de las membranas neuronales.
Cuando estas membranas están bien nutridas, la transmisión de información se vuelve más rápida y precisa. Puedes imaginar cada neurona como una terminal de comunicación. Si sus paredes están rígidas, las señales se vuelven torpes; si están bien cuidadas, todo fluye con nitidez. Consumir omega 3 es una inversión directa en la agilidad mental y en la capacidad de aprender cosas nuevas. Pero incluso comiendo bien, ningún alimento supera el impacto del movimiento y la respiración consciente. Actividades como caminar, correr, bailar o practicar artes marciales aumentan la oxigenación del cerebro y estimulan la liberación de sustancias que mejoran el estado de ánimo, el enfoque y la claridad mental. El ejercicio también ayuda a reducir la tensión interna, y el estrés es uno de los mayores obstáculos para la memoria. Cuando vivimos en un estado de alerta constante, el cerebro prioriza funciones de supervivencia y deja en segundo plano procesos como la consolidación de recuerdos. Todo esto nos lleva a una conclusión poderosa: recordar no es solo cuestión de técnicas y ejercicios mentales, sino de equilibrio completo entre cuerpo, química interna y estado emocional. Cuando esas áreas trabajan juntas, la memoria deja de ser un desafío y se convierte en una capacidad natural en expansión. Un entorno equilibrado, una buena alimentación y rutinas de descanso adecuadas forman la base de una memoria sólida. Si descuidas tu cuerpo, duermes poco y mantienes un ritmo de vida cargado de tensión, ninguna técnica de memorización podrá sostener resultados duraderos. Pero cuando ese pilar, cuerpo, descanso y mente, está bien cuidado, cualquier método, desde los palacios mentales hasta las asociaciones visuales, se vuelve más potente y efectivo. El propósito no es acumular más información, sino recordar con calidad. Cuando la mente está enfocada y organizada, las nuevas ideas encuentran su lugar sin esfuerzo. No se trata de convertirse en una máquina que almacena datos sin sentido, sino de darle a la información un propósito, un significado que la conecte con tu experiencia. En esencia, una buena memoria también es una forma de sabiduría. Implica reconocer qué vale la pena conservar, cómo utilizarlo y cuándo permitir que lo innecesario se disipe. Soltar lo que no sirve libera espacio mental para lo que realmente tiene valor. Hay algo profundamente revelador en entender que no estamos destinados a perder memoria con el paso del tiempo. El deterioro cognitivo no es inevitable, puede reducirse de manera notable cuando adoptamos hábitos saludables. La neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro de transformarse y crear nuevas conexiones, no desaparece, simplemente se adormece cuando dejamos de desafiarla. Nunca es tarde para estimular la mente, aprender algo nuevo o cultivar una pasión diferente. Cada experiencia nueva actúa como una chispa que reactiva la red de conexiones que define quiénes somos. Así que, cuando sientas que recordar se vuelve difícil, no lo tomes como un fallo personal, sino como una señal de que tu sistema necesita cuidados. Tu mente es un ecosistema dinámico, en constante cambio, y tienes la capacidad directa de influir en él. Elegir mejor tus alimentos, mantenerte en movimiento, descansar con intención y proteger tu enfoque no son simples consejos de bienestar, son decisiones que fortalecen tu autonomía mental. Cada pequeño paso que das moldea el órgano más sorprendente del universo. Y es importante recordar que construir una mente más fuerte no es un destino final, sino un proceso constante. Cada día que practicas estas estrategias amplías tu potencial. Poco a poco notarás que recuerdas con mayor nitidez, aprendes con más rapidez y vives con más presencia. Si este contenido te ha inspirado, suscríbete y continúa fortaleciendo tu mente con nosotros, porque entrenar tu memoria, en el fondo, es entrenar tu libertad interior.